Bueno, pues buenos días. Día de hoy vamos a ver el ensayo clínico controlado. Vamos a ver un práctico que se ve ahí en el flashazo de la imagen. El sol, creo que ahí se ve un poco mejor. Bien, cuando hablamos de ensayo clínico controlado, a lo mejor casi siempre creemos que nos estamos refiriendo únicamente a las áreas hospitalarias. ¿O no? ¿O alguien tiene alguna idea diferente? ¿En educación podría ser? Doctor Axel o alguien que quiera comentar. Pues miren, lo que sucede es que por su nombre, fíjense, dice estudio experimental que evalúa la eficacia y seguridad de un tratamiento o intervención médica. Pero mi pregunta es, ¿también puede ser una intervención en educación? Sí. Correcto, sí. Entonces, sí puede ser un ensayo clínico controlado. Digo, a lo mejor el nombre de clínico no va con el, pero la metodología sí, ¿de acuerdo? Se caracteriza por asignación aleatoria de los participantes y el uso de un grupo control. Eso es la característica. Lo podríamos hacer, por ejemplo, en un grupo de que le queremos enseñar una técnica de enseñanza-aprendizaje contra una tradicional, y ese podría ser un estudio, por ejemplo. Un estudio de casos. También podría ser un estudio de casos y controles, pero entonces ya no es un ensayo clínico controlado, ¿sí? Y en términos de las variables de la cuantificación, por ejemplo, pienso que un ensayo clínico tiene que ver con algo que puedes medir con mucho más objetividad. Y, por ejemplo, y las variables que tienes, por ejemplo, en un estudio educativo, a veces no tienes esta capacidad de medición. Me comentan sobre si la cuestión de variables, por lo que tendrían que ser muchas de las veces cuantitativa, a lo mejor habría la forma de que las cualitativas darle alguna numeración para hacerla cuantitativa. Sí, dependiendo del caso. El ensayo clínico controlado se considera el estándar de oro en investigación clínica. Y no solo es la base de la medicina basada en evidencia, sino también puede ser herramientas valiosas en la educación médica. Entonces aquí lo quiero dejar para que no se nos olvide que también lo podemos utilizar en investigación, en educación en salud. ¿Sí? Aquí les estoy poniendo un ejemplo de qué podríamos hacer para tratar de hacer un ensayo clínico o un ensayo controlado en una intervención en educación médica. Por ejemplo, el título puede ser Efectividad del aprendizaje basado en problemas frente al método tradicional en el desarrollo de habilidades clínicas en estudiantes de medicina. La introducción podría ser el aprendizaje de habilidades clínicas en estudiantes de medicina es un método fundamental en su formación. Sin embargo, existe debate sobre qué método educativo pudiera ser más efectivo. Entonces, lo que tendríamos sería un grupo de enseñanza tradicional, es decir, clases magistrales, demostraciones, y un grupo de aprendizaje basado en problemas, es decir, un método activo centrado en el estudiante. Este ensayo controlado busca determinar cuál de estos métodos mejora el rendimiento en el razonamiento clínico, diagnóstico y toma de decisiones médicas. Aquí a tu pregunta se responde, doctor Fausto, porque si te fijas, estos tres objetivos que se están buscando, los podemos valorar con 0 y 1 y automáticamente los convertimos en cuantitativos, ¿o no? Sí, o sea, finalmente Correcto. Entonces sería un ensayo clínico controlado de 2 brazos con diseño paralelo y evaluación ciega. La población serían a lo mejor 100 estudiantes de tercer año de medicina, por ejemplo, de la asignatura de propedéutica.
Y los criterios de inclusión, estudiantes inscritos en la materia con un rendimiento académico promedio. Exclusión, estudiantes con formación previa en carreras de la salud. Intervenciones. El grupo experimental recibe formación mediante casos clínicos estructurados, discusión en pequeños grupos y facilitadores expertos. El grupo control, que sería el método tradicional, esto sería enseñanza, pues lo que sabemos, ¿no? Las famosas clases magistrales y demostraciones clínicas en el aula. Ambos grupos van a recibir la misma carga horaria, el mismo contenido, diferenciando solamente en la metodología de enseñanza. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles serían los resultados que esperamos? Gracias. Se espera que los estudiantes del grupo de aprendizaje basado en problemas tengan mejores puntuaciones en el ECOE, por ejemplo, que sería el estudio o el examen clínico objetivo estructurado, debido a su mayor exposición a problemas clínicos y a toma de decisiones. De principio, anticipamos que el grupo experimental tenga mayor confianza en resolución de casos y mayor satisfacción en la metodología de enseñanza. Si se confirma la superioridad del ABP, podría recomendar su implementación a gran escala en la facultad. ¿Sí? Y a lo mejor la pregunta que me harían, oye, ¿y por qué no se ha hecho de esta manera? Bueno, la idea es que en teoría se debería de hacer en ABP, pero sabemos que no todo mundo utiliza el ABP. Bien. Tendríamos que tener algunas consideraciones éticas, como la aprobación por el Comité de Ética e Investigación Educativa, el consentimiento informado de los estudiantes y protección de la confidencialidad de los participantes, como en todos los ensayos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la importancia de hacer un ensayo o un estudio clínico controlado? Pues, como dijimos, es el estándar de oro, se considera la base para la aprobación de nuevos tratamientos o nuevas intervenciones. Y aquí me refiero también a las intervenciones educativas, ¿de acuerdo? Va a garantizar la toma de decisiones basadas en evidencia. La medicina basada en evidencia o las decisiones basadas en evidencia no solamente es en la atención médica, sino en este caso también sería en las intervenciones educativas. Recuerden que me pueden preguntar o pueden en cualquier momento si queda duda o si están en desacuerdo con alguna opinión, es válido, ¿sí? Acuérdense que los foros académicos son para debatir ideas y eso es lo correcto, ¿sí? Sí, doctor Fausto. Una pregunta respecto a la validez. Por ejemplo, supongo que, por ejemplo, para estudios clínicos, ensayos clínicos, se tiene que tener una cierta cantidad de resultados para considerar, por ejemplo, la validez de un estudio, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando son intervenciones educativas, por ejemplo, valdría que yo realice este ejercicio con dos grupos en un determinado momento y ya tendría esto validez o no necesariamente. Sí, aquí sería igual que en los estudios clínicos. La validez va a tener también que ver con la forma en que se hizo todo el resto de la metodología que ahorita vamos a seguir viendo, incluyendo el tamaño de la muestra. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene también el realizar este tipo de estudios? Pues desarrolla pensamiento crítico y el análisis de la evidencia científica, porque tenemos que comparar contra otras opciones. Va a mejorar la comprensión de metodología de investigación en medicina, va a fortalecer la toma de decisiones basada en datos sólidos y prepara a los estudiantes para la práctica médica con conocimiento actualizado, porque recuerden que ellos tienen su participación activa en la cual están desarrollando la investigación del caso que se está viendo en aprendizaje basado en problemas. Y de esta manera siempre están buscando el conocimiento más actualizado y válido, basado en la evidencia, por supuesto. ¿Cuáles son
los elementos claves en el diseño de un ensayo clínico controlado? Pues primero la pregunta de investigación, porque esta va a ser la que va a definir el objetivo del estudio. En el caso del ejemplo anterior, pues saber si el ABP es o no superior al método tradicional de enseñanza. La población de estudio, esta la seleccionaríamos con los criterios de inclusión y exclusión. En estos criterios de inclusión, pues ya habíamos dicho, a lo mejor alumnos que están en tercer año, están llevando propedéutica. En cuanto a la intervención, ya sea el tratamiento, si estamos evaluando un fármaco, por ejemplo, un nuevo medicamento para diabetes, si es mejor contra el estándar de ese momento, o si estamos evaluando un antihipertensivo o una intervención como un procedimiento de diagnóstico o una intervención en educación médica. Y el grupo control, pues va a recibir ya sea el placebo, ya sea el tratamiento estándar o ya sea la intervención tradicional, como en el caso de la educación de la conferencia magistral. O si habíamos dicho una intervención, si la punción diagnóstica es mejor que hacer una laparotomía o una toracotomía, pues también ahí sería la intervención una compararla contra la otra. Y por supuesto es fundamental que exista aleatorización. La aleatorización nos va a permitir que tenga mayor viabilidad de que sea pues un ensayo experimental apropiado, porque cuando no se aleatoriza, ¿se acuerdan cómo se llama el estudio? No, cuasi experimental. O sea, no es un estudio experimental, sí es cuasi experimental. ¿De acuerdo? Y por supuesto debe haber enmascaramiento. ¿Alguien me recuerda en qué consiste el enmascaramiento? ¿Cómo, de algún estudio que se acuerde? Edwin, ¿te acuerdas de algún? Sí, sí, bueno, es cuando se hace ciego, pero puede ser simple, ciego doble o triple ciego. Ahorita vamos a ver cuándo es simple, doble o triple ciego. ¿Esto qué utilidad tiene enmascarar o cegar el estudio? Bueno, va a reducir la influencia del investigador o del participante, porque a lo mejor el investigador tiene mucha fe en un procedimiento o en un tratamiento y si conoce la información puede estar sesgado a los resultados. Porque sería conveniencia del investigador, ¿no? Cuando conoce ya el procedimiento, cuando conoce la variable en la que se quiere identificar. Exacto. Entonces, por eso es importante tener el cegamiento, porque de esta manera, ya sea el investigador o el enfermo, por ejemplo, en el caso de tratamientos, que a lo mejor cuando ve que le damos un tratamiento, él siente que ese tratamiento es más bueno y le funciona mejor por su efecto placebo y tal vez no por el efecto del fármaco. Entonces, por eso debe estar cegado también el enfermo, o en el caso de la participación en una intervención, también no debe saber los resultados de intervención, aunque, por ejemplo, me van a decir ustedes, oye, pero en el caso del que lleva BP, pues sí va a saber que lleva BP. Bueno, pues sí, ahí no sería cegado él, pero sí puede estar cegado el investigador y sí puede estar cegado el que analiza los resultados. Ahorita vamos a ver cuándo es simple, doble o triple. Y finalmente, pues la medición de los resultados es una evaluación objetiva de la eficacia y seguridad del estudio, ¿no? También pues tiene aplicaciones en la enseñanza de medicina. Por ejemplo, su uso en cursos de investigación médica. Introduce a los fundamentos del método científico en medicina. Analiza los artículos científicos sobre ensayos clínicos y diseño de los ensayos clínicos simulados en el aula. ¿Cuál es el ejemplo? Pues, por ejemplo, un curso de medicina basada en evidencia puede incluir lectura y discusión de un ensayo clínico sobre el tratamiento de la hipertensión. Y esto puede hacer que el alumno aprenda a discernir cuál artículos son buenos. Son los famosos charlas o talleres de análisis crítico de la literatura, porque ¿cuántos artículos tendría que leer un médico, por ejemplo, para estar actualizado? Todos los días
están saliendo cientos o miles de artículos. Y esto significa que si nosotros no leyéramos a esa velocidad para leer todos eso, en 5, en 10 años estaríamos obsoletos completamente. Pero para eso hay procedimientos o incluso hay revistas especializadas que hacen resumen de los más importantes para que los entendamos y ya interpretados incluso. Hay varias formas. Bien. También puede usarse en simulación de ensayos clínicos en el aula, es decir, los estudiantes pueden diseñar un ensayo clínico ficticio con una hipótesis médica y analizar la respuesta, ¿no? También se les asigna la tarea de seleccionar una intervención y un grupo control y se discuten aspectos éticos, aleatorización, cegamiento y análisis de datos. Entonces, también podemos practicarlo de esa manera. Un ejemplo sería simulación de un ensayo clínico sobre el uso de un medicamento para diabetes en un grupo de estudiantes como pacientes e investigadores. Sí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos actuar, decimos, a ver, ustedes de allá son los pacientes y los de acá los investigadores, o viceversa, y simulamos un caso clínico y vemos, dependiendo, pues es una simulación. O la aplicación en prácticas clínicas y pasantías, comparando los tratamientos en pacientes reales. Es decir, alguien que está haciendo el servicio social, podemos hacer un estudio y le decimos a grupo A, le vas a dar tal el medicamento, que obviamente ahorita vamos a hablar de lo que es el cegamiento, y al grupo B, que sería el control, tal cosa, ¿no? Bien. Y bueno, siempre aquí el ejemplo de eso sería la rotación. Durante la rotación en medicina interna, los estudiantes analizan un ensayo clínico sobre uso de anticoagulantes sin fibrilación y discuten cuál es su aplicación en los pacientes hospitalizados. También nos sirve para formación de medicina basada en evidencia, es decir, la integración de un ensayo clínico en la toma de decisiones, la evaluación de la calidad de los ensayos y la discusión sobre cómo esos ensayos van a influir en las guías de práctica clínica. A ver, un ejemplo sería un taller de medicina basada en evidencia. Los estudiantes van a utilizar la escala de Haddad para evaluar la calidad de diferentes ensayos clínicos. ¿Alguien ya conoce la escala de Haddad? Ok, la ponemos. La escala de Haddad, que sirve para evaluar la calidad de los ensayos clínicos, también se conoce como la Oxford Quality Scoring System, que es un método utilizado para evaluar la calidad metodológica del ensayo clínico aleatorizado. Fue desarrollado en 1996 por Haddad en la Universidad de Oxford. ¿Para qué sirve? Bueno, determina la validez y la calidad de un ensayo clínico controlado. Evalúa si el estudio minimiza los sesgos mediante aleatorización y cegamiento y facilita la interpretación de la confiabilidad de los resultados en medicina basada en evidencia. Entonces, fíjate, ahorita que tú hablabas de validez y calidad, pues este método lo evalúa. Ahora, ¿cómo se interpreta? De la siguiente manera. Tiene 3 criterios. Habíamos dicho aleatorización, cegamiento y retiros y abandonos. Por ejemplo, en aleatorización nos tenemos que preguntar, o pregunta la escala, ¿el estudio está adecuadamente aleatorizado? Le damos un punto. ¿La aleatorización está correctamente descrita y adecuada? Más un punto. ¿La aleatorización no está descrita o es inadecuada? Menos un punto. Cegamiento. ¿El estudio es doble ciego? Un punto. ¿El método de cegamiento está descrito y es adecuado? Un punto. ¿El cegamiento no está descrito, es inadecuado? Menos un punto. Y en cuanto a retiro y abandono, se describe las pérdidas y los retiros de pacientes, se le da un punto. Si con el análisis de estas preguntas podemos llegar a un total de 5 puntos. Consideramos un estudio de alta calidad aquel que reúna 3 a 5 puntos y de baja calidad el que reúna de 0 a 2. ¿Sí? ¿Se fijan? No está tan complicado. A ver, les pongo un ejemplo. Se realizó un estudio sobre un nuevo fármaco para hipertensión en 500 pacientes.
En la aleatorización se menciona que los participantes fueron asignados aleatoriamente mediante un generador de números. ¿Cuántas formas tenemos para aleatorizar? ¿Quién me puede decir? Con 2 o 3 que me digan es suficiente. Bueno, una forma es, hay tablas de números aleatorios, ¿sí? Otra, con la calculadora, todas las calculadoras científicas, tú le pones que te dé números aleatorios y con eso lo puedes hacer. La otra, hay sistemas en los que tú dices al paciente 1 le toca, le va dando el tratamiento A o B, etcétera, los va aleatorizando. Y existe, pues, bueno, la forma que hayan utilizado la tienen que describir apropiadamente, ¿no? Entonces, es esta forma que por ejemplo, en este caso se le da el fármaco para la hipertensión a los pacientes que tú ya le diste como muestra. a ver, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo fármaco A y fármaco B. Y voy a decidir de todos nosotros que vamos a participar quién va a ser el A o el B. Primero entras tú como paciente. La forma más simple de aleatorizar es el volado. Al que le toque águila va a ser A y al que le toque sol va a ser B. Y esa sería una forma de aleatorizar. Y me pregunta es si la aleatorización no está previo, por ejemplo, a la elección del grupo. No. A ver, ahorita vamos a ir más adelante, vamos a ver eso, cómo decidimos qué grupos, ¿sí? Pero ahorita en la aleatorización, suponiendo que ya este es el grupo que se va a aleatorizar, que estos van a entrar, puede ser el volado. La otra, o simple, en una urna pones bolitas de papel con A y con B, y obviamente si van a ser 100 pacientes, van a ser 50 en A, 50 con B, para balancear los grupos. Puede ser que te salgan 5 seguidos que fue A, o 5 seguidos que fue B, o 10, o 1 y 1, o sea, no sabemos, es aleatorio. Sí, también depende del tamaño de la muestra, ¿no, doctor? Y de los criterios de inclusión que se vayan generando. Porque podríamos nosotros tener hombres y mujeres, 50 y 50. Entonces tendríamos 4 grupos. 2 hombres control y 2 mujeres en los casos. Sí, entonces lo ideal sería que ambos grupos estuviesen homogéneos en la cantidad de participantes. Y con base en eso, tomar el 50% para poder llevar a cabo la distribución de lo que se quiere evaluar. Entonces, fíjense, en esta aleatorización se menciona que los participantes fueron asignados aleatoriamente mediante un generador de números. Entonces, le da 2 puntos. Doble ciego, se describe que ni los pacientes ni los investigadores sabían qué tratamiento recibían. También son 2 puntos. Y abandono, se informa que 30 pacientes dejaron el estudio con explicación clara de por qué lo dejaron. Es 1 punto. Entonces, reúne 5 puntos. ¿Qué dijimos? ¿Cuánto era de calidad? 3 a 5. Entonces, se considera de calidad. Bien. Obviamente habría que tener las consideraciones éticas cuando estamos hablando de educación sobre ensayos clínicos, como enfatizar la importancia del consentimiento informado. Esto lo comento porque luego decimos, oye, pero ¿por qué consentimiento informado si es educación médica? ¿Lo debemos hacer o no lo debemos hacer? Sí, toda la investigación debe tener consentimiento informado. Es más, los muy ortodoxos dicen que aunque yo tome de un expediente información, debería de llamarle al paciente para que me firme el consentimiento. Ya no digamos que antes eso pues ni de broma, pero actualmente pues se recomienda que aun cuando sea de un expediente clínico habría que solicitar el consentimiento. Es cuando este tipo de daños solicita el consentimiento informado del paciente. Porque en el caso del experimente, por ejemplo, pues es la relación a su privacidad. En el caso de experimentar con él, que él autoriza que sí se lleve a cabo el ensayo con el paciente. Pero me refería a aquellos casos en los que nomás van a usar la información estadística. Entonces, aun cuando sea estadística, cuando nada más sea la información que ya está plasmada en el expediente, que no van a participar en un proceso de toma de medicamentos ni nada de esto, ninguna intervención, aún así estos casos deberían de firmar el consentimiento porque están usando datos sensibles. Digo,
el investigador tiene la obligación de manejar los datos de manera que no se pueda saber quién es quién, que a lo mejor yo meto al paciente 1 y en un número cerrado, en un documento que yo solo voy a tener guardado, puedo saber quién es el paciente, pero a partir de entonces ya el paciente 1 es el 1 y yo ya no sé que se llama Juan Pérez, ¿sí? Bien. Analizar los casos históricos con mala práctica de ensayos clínicos, por ejemplo, el estudio Tuskegee. ¿Alguien conoce el estudio Tuskegee? A ver, platícanos del Tuskegee, Sofi. Sí. Fue un estudio que se hizo en el pueblo de Tuskegee, en Estados Unidos, y se estuvo experimentando en gente más bien bueno, sí, se estaba haciendo un estudio fueron creo casi 400 pacientes con negros de raza negra en los que se estaba estudiando la sífilis y se estaba dejando a la evolución natural de la enfermedad. De hecho, después apareció la penicilina, empezaron el estudio antes de la aparición de penicilina, pero después, aunque ya existía la penicilina y se consideraba el tratamiento estándar, pues nunca se les dio el tratamiento ni se les dijo que ya existía, se les siguió estudiando y no fue hasta que un periódico estadounidense publicó la información cuando se detuvo el estudio. Fueron, me parece, 40 años los que duró el estudio de ese seguimiento y bueno, hubo muertos, hubo gente que evolucionó a problemas más tardíos de sífilis y hubo quienes contagiaron a hijos o a esposas, etcétera, ¿no? Entonces, es un estudio, pues, ético muy interesante que a lo mejor vale la pena cuando nos toque revisar aquí los problemas, éticos en la investigación. Probablemente esa sea una charla que tengamos en 2 o 3 sesiones. Y bueno, discutir la relevancia de los comités de ética en investigación médica son fundamentales. No puede haber investigación sin un comité de ética y un comité de investigación. Al ejemplo, aquí en este caso es el debate en clase sobre el dilema ético de incluir pacientes pediátricos en ensayos clínicos. Ese podría ser un debate también, ¿no? A considerar. O si los que tienen disminución de las capacidades intelectuales por deficiencia del tipo que sea, ya sea adquirida o congénita, tienen derecho o no a reproducción o tienen derechos a entrar a estudios o pueden entrar a estudios porque pues, el consentimiento no lo pueden dar ellos o no sería válidamente dado. Bien. Entonces, ¿cuáles son los pilares del ensayo clínico controlado? Pues para que se evalúe esto de la validez que comentábamos hace un rato con el doctor Fausto, pues la selección y el tamaño de la muestra, por supuesto, la asignación, cómo fue la asignación, si fue aleatoria o no fue, la exposición y el enmascaramiento. Vamos a ver cada uno de estos. En cuanto a selección y tamaño de la muestra, pues siempre debe ser representativa y homogénea. En esto se refiere, pues, que sea representativa. Si queremos hablar, por ejemplo, de un estudio que estamos haciendo en todo el país, para que sea representativa, ¿qué tendría que abarcar? ¿Quién me dice? A ver, por ejemplo, si vamos a estudiar diabetes y en todo el país, pues me van a decir que sea rural, que sea urbana, que sea hombres y mujeres, que sea todos los estados de la República. Pues sí, si estamos diciendo que es de toda la República, si estamos hablando de nacional, pues sería todos los estados de la República, ¿sí? Y homogénea, pues que tenga las características que necesitamos, y no me cargue, por ejemplo, a lo mejor si estoy diciendo que la diabetes se presenta más en personas de mayor edad, que a lo mejor ponga puros adultos mayores, ¿sí? En cuanto a los criterios de inclusión, pues estos deben ser restrictivos y homogéneos para detectar pequeñas diferencias. Es decir, es importante, por ejemplo, si estábamos hablando de diabetes, que los criterios de inclusión, si yo voy a hablar a lo mejor de retinopatía diabética y meto solamente pacientes que tienen 1 año de diabetes,
¿qué pasaría? Pues a lo mejor no voy a decir que la prevalencia es muy baja, ¿sí? Entonces sería importante ahí que si yo quiero evaluarlo y quiero ver que la retinopatía qué tanto pasa, pues tendría que meter grupos de tempranos, de moderado tiempo de diabetes y de gran tiempo de evolución de diabetes, ¿sí? O sea, que sean muestras representativas, muestras amplias y de todas las categorías. Los criterios de exclusión, cuando estamos hablando ya de medicamentos, aquí no, probablemente no entre mucho, o no sea, ahorita a lo mejor ponemos algún ejemplo en educación, pero en medicamentos, pues por ejemplo, tienen que ver con la seguridad. Si por ejemplo estamos utilizando un medicamento como la talidomida, ¿cuál sería un criterio de exclusión? Para que yo meta un estudio a alguien con talidomida. ¿Se acuerdan qué produce la talidomida? ¿Cómo? Y entonces, ¿a quién a quién excluiría de paciente como seguridad? A las mujeres embarazadas. O a lo mejor, no todas las mujeres, Sofi, porque a lo mejor necesito también saber cómo le va a las mujeres con ese medicamento, suponiendo pues eh, que es útil para algo, que quiero usarlo. Pero tengo que asegurarme que no esté embarazada y a lo mejor le tendría que pedir una prueba de embarazo, ¿sí? Y que a lo mejor durante el tratamiento garantizar que tenga métodos anticonceptivos, ¿no? Correcto. Muy bien. Y los criterios de eliminación, generalmente, ¿a qué se refieren? Los criterios de eliminación, por ejemplo, si alguien me retira el consentimiento informado, lo elimino. Y yo no debo, por ejemplo, si es de una intervención, de un medicamento, algo, yo no puedo restringirle la atención porque se retiró del estudio. Yo debo seguirlo atendiendo, porque yo me di cuenta en alguna época de investigadores importantes que decían, no, pues si no aceptan, regrésenlos a su clínica y ya no los vamos a ver aquí. Pues eso no es correcto, no es ético. Bien, entonces los criterios de eliminación, el que retire su consentimiento. ¿Cuál otro piensan que puede ser un criterio de eliminación? Fallecimiento, sí, fallecimiento, pero debo decir por qué lo eliminé, porque murió, ¿sí? Sí. Y otro criterio, porque a lo mejor es un medicamento que le produjo la muerte, no lo sabemos. Sí, ahí va de eliminación el que retira su consentimiento, sí. O también puede ser, si yo no recabé los datos apropiados que necesito, pues tampoco lo puedo contemplar porque no tengo la información. Entonces lo elimino, pero digo por falta de información, porque él se perdió el expediente, porque por algo pasó y que no tengo la información. Tenga metido el paciente durante la entrevista que esté tomando el medicamento, que sepa que está embarazada y no. Ese sería otro criterio de eliminación, se quedó embarazada por accidente. Ya, sí, en el caso de talidomida, sí. Bien. Y el tamaño de la muestra, pues, va a permitirnos que, dependiendo de lo que estemos estudiando, le dé mayor validez. Miren, en general los criterios de inclusión y exclusión nos permiten favorecer y aplicar la generabilidad, es decir, que un estudio, aunque sea hecho aquí en Ciudad de México, se pueda aplicar a toda la República o incluso a todo el mundo. Y comparabilidad, que los mismos resultados que yo obtuve aquí se puede hacer si alguien hace el mismo estudio en China o en Japón, también tener los mismos resultados, porque no sé si conocieron el caso del doctor Madrazo. ¿Nadie conoció ni escuchó hablar del doctor Madrazo? El doctor Madrazo, no me acuerdo si fue en los 80s, más o menos yo creo que fue en los 80s, él hizo una técnica pues para operar el Parkinson y hacía implante en el cerebro de células adrenales para mejorar el Parkinson. Y entonces mostró excelentes resultados con videos y con pacientes que teóricamente resultados excepcionales. Entonces generó un boom en todo el mundo y
Y posteriormente algunos empezaron a querer hacer los estudios en otras partes del mundo, pero no replicaban, no existía, no se podían tener los resultados que él obtuvo. Y entonces le dijeron, oye, pues no estamos teniendo los resultados. Y él dijo, bueno, la diferencia es que acá los hago yo. Bueno, no recuerdo si fue el gobierno de Japón o de qué país. Le dijo, bueno, te invitamos, vente, ven a hacerlo acá. Y bueno, y los hizo y no, tampoco tuvo los resultados. De hecho, vino gente tan importante. Alguien escuchó de un boxeador que se llamaba Cassius Clay y que luego se cambió el nombre a Mohamed Ali. Él vino también acá a quererse atender porque le dio Parkinson por el boxeo, ¿no? Y de hecho salió una publicación en el Lancet, una revista inglesa, donde decía charlatanería en la medicina, refiriéndose al caso del doctor Madrazo. Entonces, luego incluso los investigadores mexicanos que publicaban en ese tiempo en revistas extranjeras, les ponían luego peros más fácil por esa situación que sucedió. Bien. Ahorita no vamos a hablar de los errores tipo 1 y tipo A. Bien, continuamos. Entonces, para la selección de la muestra tenemos que ver quiénes son los pacientes elegibles. Por ejemplo, habíamos dicho pacientes con diabetes. Ahora, vamos a decir diabetes de cuántos años de evolución. Y ya cuando decidamos que si son todos, si son hombres y mujeres, si son rurales y de la ciudad, etcétera, etcétera, pues ya decidimos y hacemos una asignación aleatoria, ya sea, por ejemplo, que va a recibir una intervención A, que sería a lo mejor un nuevo fármaco, y un grupo control A, que sería con el estándar de oro. Si son 2 o 3 intervenciones, pues sería B o C, o en ocasiones se puede comparar contra el histórico, pero tiene menos peso. ¿Cómo es esa comparación contra el histórico? Pues los resultados que se obtenían antes con ese tratamiento o con esa intervención. Por ejemplo, si decimos, a ver, los estudiantes de medicina ahora vamos a hacer puro ABP, pero ¿cómo vamos a saber si les va mejor o no si ya todos están en ABP? Ah, bueno, ¿cómo les iba cuando no era BP? Ese sería el histórico. Tiene menos valor, menos peso, pero sí tiene cierto valor. ¿Pero por qué tendría? Porque lo ideal en investigación y del tipo que sea es comparar en el momento uno contra uno, peras con manzanas. No puede ser si peras con peras o manzanas con manzanas. Aquí, si es lo histórico, existe el sesgo de que no esté la información completa. Existe el sesgo de quien la escribió y que no tuvo los estándares, a lo mejor para describirlos con las características que necesitábamos para el estudio. O sea, hay datos que se pierden y eso pudiera falsear los resultados. ¿Sí? Entonces, la asignación tendrá que ser aleatoria, asegurando una distribución equilibrada. ¿Cuál es el objetivo? Identificar realmente si existe diferencias o no en las alternativas, ya sea de tratamiento o de intervención, ¿sí? El propósito, pues hay que balancear el muestreo. Y ya habíamos dicho, puede ser muestreo simple, de grupo, sistemático, y esto vamos a ver después, a lo mejor una charla exclusiva de cómo se hace un muestreo. Y luego hay que describir el proceso posterior a la selección de la muestra, cómo se va a llevar a cabo. Si estábamos hablando de la aleatorización, por ejemplo, si dijimos diabetes, aquí tengo la población de inferencia. En este verde oscuro serían todos los diabéticos. ¿Cuántos diabéticos tenemos en México? El 15% de la población mayor de 20 años. El 15% de la población de 20 años. Ahora, población elegible, no voy a los tantos millones de mexicanos, suponiendo que sean 15 millones o 10 millones para facilitar la utilización de los datos. Si son 10 millones, pues no voy a estudiar a los 10 millones. Tengo que buscar cuál sería la población elegible. A lo mejor digo, primero, pues a lo mejor de 20 años en adelante, ¿no? De 20 a 70 o 60 años, según lo decida por las características del estudio que quiero hacer.
Después de esa población elegible, pues obviamente sabría cuántos hombres, cuántas mujeres, etcétera, y de estos elegibles, algunos no van a aceptar, ¿están de acuerdo? Entonces también ahí serían ya nada más los voluntarios de los seleccionados, ¿cuántos aceptaron? Entonces, si se fijan, de la población total tengo que hacer una subselección y luego de eso viene otra selección. Ok. Luego, la exposición. El tratamiento lo voy a tratar con un grupo control y con un grupo que tiene el grupo control generalmente es el grupo con el estándar de oro y el grupo de tratamiento es el nuevo medicamento o en el caso de una intervención, la nueva intervención, como habíamos dicho al principio en el ejemplo, un aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Puede ser que lo maneje así solamente o que en el caso de medicamentos que se puede hacer un entrecruzamiento. A ver, si tengo dos nuevos fármacos, puedo después entrecruzarlos y saber con cuál tiene mejor respuesta a la diabetes, a la hipertensión, a lo que sea, ¿sí? Sí, acuerden que para evaluar efectividad tenemos que ver los resultados en condiciones reales y para eficacia los resultados en condiciones ideales. ¿Qué se hace en los estudios de investigación? Pues lo hacemos en condiciones ideales. Es decir, a ver, que no tenga falla renal, que no tenga falla hepática, que no tenga sobrepeso, o sea, un montón de restricciones que le ponemos. Pero cuando ya tenemos el medicamento en el mercado, ¿sucede así? Pues no. En condiciones reales va a haber pacientes que a lo mejor tengan daño renal y tienen que tomar el medicamento, que tengan daño hepático y lo pueden tomar, que tienen riesgo de esquizofrenia, etcétera. ¿Sí? Lo mismo cuando van a hacer la intervención en educación médica. A lo mejor dicen, yo no quiero que tenga problemas mentales o lo que sea, pero la realidad es que en la condición real van a agarrar a todo tipo de pacientes o de alumnos en este caso, porque todos van a entrar al proceso de esa nueva intervención. Si decimos aquí puro ABP, el ABP no se le va a dar nada más a los de la mitad del grupo y a la otra mitad otro, y no vamos a hacer, porque no estamos en un Montessori. ¿Sí? Bien. Y ahora sí, lo que decíamos del enmascaramiento, lo denominado el cegamiento o la intervención ciega. Se llama simple cuando el operador de la intervención está cegado. Doble ciego cuando además el sujeto experimental está cegado, es decir, el paciente no sabe qué le están dando y tampoco el investigador sabe qué le están dando. Y triple ciego cuando el analista de los resultados tampoco lo sabe, porque también el que hace la estadística, que no siempre es el investigador, en los grandes centros, el estadista es un experto nada más en eso. Obviamente no es que le lleven el protocolo para decirle, ahora haz esto, no. Él trabajó en el diseño de la investigación desde el principio, porque él desde el principio va a proponer el método estadístico más apropiado para lo que quiere hacer el investigador. Entonces, sí, nos queda claro entonces cuando es cegado simple, doble ciego y triple ciego. Entre más ciegos, disminuye la subjetividad. Aunque un estudio bastante aceptable ya con doble ciego es suficiente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Sin cegar es fácil de hacer. Desventajas, puede haber sesgo del paciente, sesgo del operador y sesgo del observador. Simple ciego también es fácil de hacer, pero hay riesgo de sesgo del operador y sesgo del observador. Doble ciego, hay sesgos improbables, pero tiene más complejidad. Y triple ciego es objetivo, es efectivo y se puede monitorear y es más complejo. Generalmente la mayoría se van por el doble ciego. ¿Cuándo no está indicado el doble ciego? Pues cuando hay riesgo innecesario para el paciente. Si yo hago un estudio doble ciego, por ejemplo, en un medicamento que el paciente a lo mejor requiere y que no puedo darle un placebo,
Imagínense, tengo diabetes tipo 1 y le doy un placebo, pues se va a descompensar, va a ser cetoacidosis porque no le estoy dando el fármaco, la insulina en este caso. Puse ese extremo para que veamos pues O cuando no se tiene disposición de la fórmula, es decir, empezamos el estudio y no tenemos completo y se pueden... O cuando el efecto farmacológico permite identificarlo. ¿Quién ha tomado metronidazol? ¿A qué sabe? ¿Qué les deja el sabor en la boca? Metálico, ¿no? Como metálico. El que lo toma sabe que lo está tomando. Entonces, si, por ejemplo, ese medicamento tuviera ese sabor, obviamente sabría, me están dando el medicamento activo. Bueno, sí, pero ¿te imaginas cómo se hace de costoso un tratamiento, un estudio? O sea, puedes hacer lo que quieras, pero entre más le metas, más costoso se hace. ¿Sí? Y también cuando existe alteración en la relación médico-paciente, pues ahí a veces es complicado meter un doble ciego, ¿no? Porque puede ser que el paciente esté, si desconfía del médico, va a decir, oye, me está dando algo que no. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto al análisis de datos, siempre es importante tener que ver que se puedan comparar los grupos y por eso, si se acuerdan, la primera tabla de un estudio clínico controlado, ¿qué lleva? ¿Quién se acuerda? En la primera tabla comparan el grupo A contra el grupo B, es decir, el de control contra el de tratamiento. Y eh, eh, y que sea homogéneo, que sea más o menos la misma edad, tantos mujeres, tantos hombres. Si era de gravedad, pues tenía un Apache de tanto o tal escala de tanto, para que se comparen y se vea que eran iguales y que no influyó nada en que probablemente en la aleatorización pudo haber influido en que se cargaran los más graves hacia un lado, ¿sí? Entonces, por eso siempre la primera tabla, revísenlo en un estudio clínico controlado y la tabla es comparar un grupo contra el otro para que se vea que son iguales. Esa primera tabla no debe haber diferencia significativa entre lo que tiene el grupo A y lo que tiene el grupo B. Asimismo sería en el grupo de intervención, si estamos hablando de educación. En ocasiones es importante hacer análisis de subgrupos porque a lo mejor a primera intención no detectamos nada. Pero decimos, oye, a las mujeres les fue diferente que o a los que son más jovencitos les fue diferente, ¿sí? O a los mayores les fue peor. Por eso a veces es necesario hacer análisis de subgrupos. Y en ocasiones hay que analizar bien si hay significancia estadística o que esta no se dio en ocasiones porque el tamaño de la muestra no era el apropiado y a veces esos con incrementar el tamaño de la muestra ya empieza a haber diferencia estadística. Ahí también es importante analizar que en ocasiones hay diferencia clínica pero no estadística. El ejemplo les decía en una sesión previa que nosotros teníamos un medicamento que se llamaba proteína C activada y pensábamos fehacientemente que era buenísima. Era un medicamento que costaba más o menos 1,000 pesos, estoy hablando de hace como 15, 20 años, costaba 1,000 pesos por kilogramo de peso. Pero se daba en pacientes con choque séptico. Y los médicos creíamos que nos iba bien, y de hecho hubo un estudio importante que salió en el New England Journal of Medicine, y que se reportó que era estadísticamente significativo, y lo aprobó la FDA y todo, pero después parece que hubo ahí movimientos raros entre el grupo de trabajo y la aprobación, y parece que después hicieron un estudio, no parece, hicieron un estudio más grande donde se comparó con toda la metodología apropiada y se vio que no había diferencia del tratamiento contra el placebo. Pero a ver, clínicamente, ¿qué veíamos nosotros? Pasábamos el medicamento y mejoraban las fallas orgánicas del paciente. Se metían pacientes sépticos, es decir, que ya tenían una falla orgánica o 2 fallas orgánicas, y se vio que duraban menos tiempos en ventilador, que la falla renal se mejoraba, etcétera, etcétera. Y eso lo veíamos y lo creíamos.
y cuando estaban muy graves sí había esa mejoría, pero después se deterioraban y al final, cuando se hace el análisis a 30 días, se morían los mismos, ya sea con tratamiento y sin tratamiento. Entonces también pues es un gasto importantísimo para los sistemas de salud cuando a los 30 días se mueren igual uno y otro grupo, ¿o no? Entonces salió del mercado en ese momento, lo sacó la misma Lilly, que era el laboratorio, porque se dio cuenta también y dijo, pues antes de que tenga una demanda grande, mejor lo saco del mercado. Bien. Y bueno, de la elección de la prueba estadística, les decía que es muy importante que la prueba estadística con el estadista se analice desde el inicio del protocolo, porque ya con las características que tiene, él puede sugerirnos cuál es la mejor prueba estadística. Y fíjate, doctor, estaba pensando que es bien interesante con este ejemplo que nos das. Como si dices que fue aprobado por la FDA, que salió el estudio, que parecía que estaba robusto, ¿no? La información que resultó. ¿Cómo es importante realizar todavía más estudios, aunque pareciera que algo ya está validado incluso por instancias? El mejor ejemplo es ese. Sí, tienes toda la razón. El mejor ejemplo es ese que a mí me dejó una lección tremenda porque yo tenía la certeza de que sí servía. Es más, mi tesis de la maestría que hice en ciencias médicas fue en eso. Y metí 2 grupos, uno de 100 con tratamiento y uno de 100 sin tratamiento. Y yo no terminaba mi tesis porque decía, chino, es que no puede ser, no, me sale que no. Todavía no salía la publicación. Y no, decía, pues no, es que algo hice mal. Y yo insistía que algo hice mal. Mi esposa me lo revisó y dijo, porque ella terminó un poco antes, porque ella sí terminó su tesis, y yo pues no la terminaba porque decía, no, es que en algo no, y la revisa y me dice, ¿sabes qué? Es que no sirve. No, es que no puede ser, no sirve. Y le digo, sí sirve, ¿cómo no? Y si nosotros lo vemos. Y lo que sucedió finalmente es que sale la publicación y me dice, ya ves, te dije, Pero no servía. porque tú sí tienes Pero yo, hecho de internacionalmente. ¿no? Y que uno creía clínicamente que la experiencia clínica hacía parecer que sí, pero tampoco le dábamos el seguimiento a los 30 días, era nada más el seguimiento a corto plazo mientras estaba en terapia. ¿Sí? Bien. Y en cuanto a la comparabilidad de grupos, pues obviamente entre mayor sea el grupo va a haber menos diferencia. Es mejor, obviamente, grupos mayores, nada más que no siempre podemos tener unos grupos súper grandes, ¿no? Hay que hacer asignación aleatoria por bloques o asignación por minimización. Esas técnicas las vamos a ver posteriormente, cómo se hacen las técnicas de asignación y de aleatorización. Y bueno, como ya estamos en tiempo, quiero concluir señalando que los ensayos clínicos controlados son herramientas esenciales en la educación médica. Su integración en la enseñanza va a fomentar el razonamiento clínico, el análisis de la evidencia y la toma de decisiones fundamentales. Que el futuro de la medicina depende de formar profesionales capaces de interpretar y aplicar la investigación científica en su práctica clínica, que es lo que tenemos que hacer nosotros, y debemos incorporar los ensayos clínicos en la educación médica, ya que este es clave para formar médicos críticos, actualizados y basados en evidencia. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. ¿Nadie? Bueno, por hoy damos terminada nuestra sesión y nos vemos en 8 días. Muchas gracias.